¿no? Y vamos a ir comentando los problemas que se suscitan, ¿no?, en el transcurso de una obra y los cuidados que hay que tener también para que todo salga de acuerdo a lo que uno planifica. Y entonces vamos a compartir esta lámina. Vamos a admitir a este último estudiante. Ya va. Y vamos a irnos para allá. Que no, Durán X está fuera de foco, no se lo ve, X, ya. Y también a Saúl Choque, Kevin Gallardo, Mamani Condori. Ya tienen que aparecer para que les ponga presente a todos. Ya, bueno, hay un buen número de alumnos. Vamos a ir avanzando entonces. A este último lo vamos a admitir. A Arancibia. Y punto y aparte. Así es. Ya, entonces vamos a empezar nuestra clase. Estamos viendo una lámina donde podemos repasar un poco de lo que ya conocen ustedes, pero es bueno que para aplicarlo esta vez en nuestro trabajo posterior. Entonces, que es importante hablar de las propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades de la madera? Si lo vamos a hacer primero encofrado de madera, seguramente en el curso de metálico vamos a hacer encobrado metálico, pero aquí veríamos encobrado de madera. Entonces, material, madera. ¿Qué tenemos que hacer para poderla aplicar? Conocer sus propiedades. ¿Qué propiedades me interesan? Física, mecánica, dinámica, ¿no? Vean que eso es lo que hemos ido viendo ya en el transcurso del semestre. Y luego también refiriendo al proceso mismo de acerrío y sus propiedades físicas y mecánicas de la madera para su preservación, comercialización, aplicaciones. Y un ratico ahí. Me van a esperar un ratico. Seguimos. Cuando hablamos entonces de las propiedades ya una vez determinadas características, ¿no?, en lo que se refiere a propiedades físicas y mecánicas, el otro proceso ya viene el de preservación. La comercialización es donde hemos visto cómo hacer la cuantificación de la madera para poder comprar, vender o presupuestar. Y las explicaciones estructurales, ¿no?, que es decir, para todas las estructuras que ya hemos ido viendo en nuestro curso. Después es importante referirse a los agregados, por ejemplo. Grueso y fino, esto es como un repaso de lo que ustedes han visto en tecnología de hormigón. Los elementos que intervienen en la composición del hormigón, podemos citarlo así como el cemento por su granulometría, es decir, lo más fino, del agua también. El otro fino sería la arena, la arenilla, y el agregado grueso que sería la grava, que también se llama grava, ¿no?, agregado grueso. Y en cuanto al agregado fino,
decir la arenilla, no es arena que utilizamos, sino es arenilla. Quiere decir que tiene que pasar por ciertas dimensiones de tamices, ustedes han visto en su clasificación, que tienen que obedecer entonces a un cierto porcentaje de cada tamiz y tener un rango entonces de granos, de anulometría, dimensiones de granos, para que en la composición con el cemento entonces intervenga la cantidad justa de cemento para llenar los huecos de la arenilla. Y la arenilla y el cemento pues vienen a conformar una masa que tienen que llenar los huecos que deja el agregado grueso, ¿no? Esa es la idea. Y el agua debe llenar los huecos que tiene el cemento, ¿no? Es decir, cada uno va entonces cumpliendo una función, ¿sí, no? Y al final entonces todo agregado ya tenemos el hormigón. ¿Qué nos va a importar de ese hormigón? Su consistencia, dice, ¿no? Que sea trabajable, por ejemplo, ¿no? No nos interesa que sea muy seco ni muy fluido. Muy seco porque entendemos que va a ser dificultoso el hecho de que sea molde a la forma del encofrado. Y necesitamos más vibración, diríamos, para compactarlo. En cambio, si tenemos, por el contrario, ¿no? Si tenemos también demasiado fluido, también es contraproducente porque hay un empuje que no hemos calculado para eso, no vamos a calcular nuestro encofrado para esa condición, y entonces pueden haber deformaciones muy grandes, o finalmente romperse el encofrado, ¿no? Pero más que todo es por la resistencia, es decir, si bien con menos cemento podemos tener una buena resistencia en una consistencia de poco asentamiento, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tenemos mucho asentamiento, también ya hay demasiada cantidad de agua, la relación agua-cemento modifica y se hace un hormigón pobre, es decir, se empobrece. No vamos a esperar buena resistencia, quiere decir. Entonces, es bueno conocer los agregados, decíamos, ¿no? ¿Cómo se los obtiene? Es decir, ¿de dónde se los obtiene? Nosotros tenemos lugares de donde se produce el material y en los primeros tiempos en que se empezó a construir como hormigón armado, entonces se hacía la producción así a pulso, ¿no? Después ya se pudo mecanizar, pero a pulso decir que significa una zaranda, ¿no? Que significa entonces que va a haber un material que pase la zaranda y otro que quede sería ripio y otro que queda acá sería arena con arenilla mezclada ya, ¿no? Arena, arenilla. Entonces, tenemos dos productos, ¿no? El ripio y la arena, arenilla puede ser gruesa, puede ser fina, dependiendo, ¿no? Y entonces eso ya pasó el tiempo, pasado el tiempo, entonces se mejora la producción porque ya se hacen muchas edificaciones grandes, es decir, edificios de varios pisos, y entonces la demanda es grande, y a partir de cierto tiempo, no es tan un pasado tan lejano, desde 1996, por ejemplo, entonces ya se empieza a producir en forma más mecanizada, diríamos, ¿no? Y la producción, vean ustedes que esto es lo que teníamos antes, ¿sí? ¿Mm? Y esto es lo que ya nos permite hacer una producción mucho más grande. ¿Qué decir? En el mismo río, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de separar, digamos, arena, arenilla y ripio. En el mismo río, entonces hace una excavación para descubrir el material que nos interesa. El nivel freático, vamos a considerarlo así, están entendiendo de que entonces hay ripio, arena y grava aquí abajo. Y entonces con una bomba se suspende este material, se bombea hacia la parte alta. Aquí se puede disponer de un cilindro, un turril, por ejemplo, ¿no? Un cilindro para que se guíe la caída del material. Y esto por gravedad, entonces va en otra zaranda, gravedad, entonces va clasificándose el material. Y finalmente, entonces tenemos aquí el material grueso, aquí el material
fino, y aquí la arenilla, ¿no? Entonces tenemos tres materiales: ripio, arena y arenilla, ¿no? Y eso es de forma continua, entonces esta bomba va surtiendo este proceso. Y se requiere de otra bomba más pequeñita, ¿no? Digamos, de 2 pulgadas para poder ir agrandando, digamos, el lecho de donde se toma, o profundizando también, porque esto se va bombeando. De hecho, entonces eso favorece a la producción continua, ¿no? Esta es una técnica que trajeron los brasileros que trabajaban en la explotación de oro en el río Kícer, ¿no? Y entonces allá hacían lo mismo, el mismo trabajo, pero con oro, para decir, ¿no? Es decir, para separar el oro del lecho del río. El río Kícer es el que se atraviesa antes de llegar a San Javier, para los que se quieren ubicar en el tiempo y en el espacio. Eso es, y pareciera que es bastante sencillo montarlo, decir, y en la época de lluvia, por ejemplo, cuando ya hay la advertencia, desmontarlo para poder salvar todo el equipo, ¿no? Entonces, la parte más rústica, cuando uno ve allá en la producción, es decir, que lo hacen de esa manera, ¿no? Aquí está el turril que les decía, para que guiar la caída, y el mismo proceso que se ha mostrado allá con mayor detalle. Vean que esto que es fácil entonces desmontarlo y a correrse, dijo, cuando viene una crecida, ¿no? Y entonces la producción ya va mejorando, y en eso podemos encontrar nosotros. Aquí tenemos este otro, ahí está la bomba, ahí está la fosa, bomba, material ya, y ya está. Lo he cobrado, entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar de este material para que tenga un buen comportamiento y que tenga ciertas características, es decir, de resistencia? A ver, voy a ver si es que hay alumnos más que están esperando por acá. No hay más ya. Son 20 alumnos, está bien. Eso es siempre lo que asisten. Características de resistencia, duración, trabajabilidad y economía. ¿Qué duración? La repetición de uso, es decir, que un encofrado que se hace, por ejemplo, cimiento para columna, podemos tener la facilidad, si es que tenemos un buen material, de usarlo varias veces, ¿no? El molde. Entonces eso redunda en la economía de la construcción. La trabajabilidad se refiere a que sea fácil de aserrar, es decir, no va a ser una madera dura, ¿no? Sino sería una madera blanda o intermedia, para que se pueda cerrar fácilmente con las sierras circulares que uno dispone en la obra. Y a eso se refiere trabajabilidad, pero no solamente al hecho de facilidad para cerrar, sino también para que la inserción de clavos sea fácil, se facilite la inserción de clavos, ¿no? Entonces, en eso consiste la trabajabilidad. ¿Y qué es lo que buscamos? Economía, desde luego, ¿no? Entonces, economía que vamos a lograr con menor tiempo de trabajo para el operario, mayor duración por la repetición de uso, cuando tenemos una buena resistencia a la madera, ¿no? Y estas son, de acuerdo a la posición que se va a disponer de los materiales. En el tablero, por ejemplo, se acostumbra esta madera porque esta es una de las que mejor comportamiento tiene, es decir, ¿no? Yesquero. Y que hay de dos tipos: yesquero colorado, yesquero negro y yesquero blanco, tres en realidad, ¿no? El negro es el de mejor comportamiento. Después otra madera blanda ya serían esta podría estar clasificada ya cercana a la intermedia, la blanda, intermedia y dura, ¿no? Y esta intermedia. Pero estas ya son blandas, ¿no? Vivos y Ocho, por ejemplo, ¿no? Son las más baratas también, pero ¿qué es lo que tienen? Que el problema es de su durabilidad, es decir, que puede servir para uno o dos usos y se tuercen demasiado si es que uno no tiene el cuidado de tratarlas adecuadamente, ¿no?
Y así entonces también podemos echar mano de las maderas multilaminadas, es decir, que es un proceso de fabricación por láminas y cola, encolado, se van logrando tableros que nos sirven para este fin también. Entonces podemos decir que el tablero podemos hacerlo con este tipo de madera. Aquí podrían poner también palomaría si quieran poner. También se usa. Cuando te hablamos ya de viga y vigueta, entonces puede ser yesquero, verdolago, palomaría, almendrillo también. Esta ya es madera dura, este almendrillo, ¿no? Ya sería un lujo poner almendrillo, pero es la que con mayor repetición de uso podríamos tener también, ¿no? En cuanto a los puntales de madera cerrada, pueden ser y rollizos, ¿no? Entre los rollizos puede estar, por ejemplo, la cuta, que es la que más se emplea, ¿no? Y madera cerrada puede ser, por ejemplo, de esta otra, ¿no? Eh, de yesquero también podría ser, de palomaría, almendrillo, verdolago. Esto hay para poder utilizarlo también como puntales, ¿no? Aserrados. ¿Sí? En cambio, los rollizos estos de cuta o pueden ser también de pino y otro material, o otra madera. Puntales aserrados, almendrillo, aquí está, ya el otro. Dimensiones mínimas, dice, de 3 por 3 pulgadas para la madera cerrada y para los rollizos 4 pulgadas, mayores o iguales a 4 pulgadas. Estoy admitiendo a otros estudiantes que están rezagados. Ya está. Son 23 alumnos. Está buena asistencia. Ya. Y entonces, eso en cuanto a estos materiales. Ahora vamos a ver lo que viene a ser ya las aplicaciones, ¿no? Vamos a hacer como una visita a una obra, por ejemplo, que consiste en un puente, en la construcción de un puente, ¿no? Este es un puente antes de Roboré, en la carretera a Puerto Suárez, ¿no? Y aquí se está empleando entonces encobrado para hacer estas vigas que van a ser posteriormente montadas, postezadas y ponerla en servicio, ¿no? Pero es bueno para darle un vistazo al encobrado y a la solución que se da para hacer el tablero mismo, una vez que se montan ya las vigas, ¿no? A ver, vamos a procurar entonces empezar por el cimiento, es decir, que esto es como un durmiente de ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Para poder estabilizar el suelo, transmitir tensiones bajas al terreno para que no se deforme, que quede con la dimensión o con el nivel que se establece para el fondo. Y en este caso tenemos entonces un tablero por encima, ¿no? Como se ve aquí, ya bien nivelado, ¿no? Tablero nivelado, y ese sería tablero de fondo, le llamaríamos tablero de fondo. En los extremos, esto se acostumbra, o se tiene solución con material metálico, digamos, sería metálico para darle el perfil, el contorno a la silueta de la viga, ¿no? Para que quede perfecta. Y esto ya puede ser metálico, los tableros pueden ser metálicos de madera o mixtos, ¿no? Entonces, estos serían los de extremo para formar, por ejemplo, un dentellón acá, ¿sí? Dentellón. El otro va a tener, esto va a ser una fosa, la otro extremo va a ser una espiga, ¿no? Entonces, cuando se lo junta, queda así insertado eso, con esto también.
Y las vainas que son para el post pesado, ¿no? Las vainas, entonces se meten después cable para poder darle una tensión que comprima la parte baja, ¿no? Para darle la resistencia adecuada a esa viga en su extensión total. Aquí estamos haciendo módulos, ¿no? Este módulo tiene esta dimensión, se deja acá un espacio para hacer otro módulo, pero paralelamente se hacen dos, por ejemplo, o tres pueden ser adelante si uno tiene planificado y tiene el espacio suficiente, pueden ser tres a la vez, o lo que sea necesario para acelerar el trabajo. En este caso, estamos dejando aquí un espacio para poder, una vez desencofrado esto, laterales, entonces armar la otra viga, parte de la viga, el otro módulo, ¿no? Y liberar, digamos, esta otra forma para hacer otro tramo, otro, otro tramo, ¿cierto? Entonces, vean que pueden ser paralelamente hechos varios. Si el puente es bastante largo, entonces pueden hacerse paralelamente varios módulos, ¿no? Ese es lo que se puede explicar acá, y más adelante vamos a ver algo más. Aquí se está poniendo ya el encofrado lateral, ¿eh? Entonces tiene una forma especial también para amoldarse a esta silueta, y esto es metálico, pero puede ser tablero también. El tablero puede ser de madera, ¿no? Entonces pasamos a otra vista. Ya tenemos aquí desencofrado, por ejemplo, el, la viga, desencofrada la viga, y se tienen allá al fondo, se están viendo tubulones que son los que van a transmitir la carga de esta viga al suelo, ¿no? Estos tubulones, como el nivel freático está bastante alto, digamos, entonces para la excavación y el hormigonado se trabajan con campana neumática. Esta es una campana neumática, ¿no? Y por aquí la campana neumática para darle presión dentro del tubo, ¿no? Una presión dentro del tubo que evite que el agua ingrese a la excavación, ¿no? Entonces, porque tiene que haber un operario removiendo el terreno por debajo y haciendo que se levante el material y se extraiga de la parte superior, ¿no? Entonces la excavación se hace como si fuera una noria, diríamos, ¿no? Que se va a construir. Tiene que tener un diámetro suficiente para que un hombre entre fácil, con bastante fácil holgura. Y ahí, así a medida que se va excavando, esto se va hundiendo, entonces se va hundiendo y se va construyendo aquí arriba, en la parte libre que queda afuera, se va aumentando la armadura y se va construyendo por etapas también. El peso propio de esta hace que se vaya hundiendo, ¿no? Que se vaya hundiendo mientras se va excavando por dentro. Pero el problema es de que el operario tiene que entrar a una cámara de presurización para estar en el ambiente de trabajo con una presión tal que es la que evita que el agua ingrese al recinto. Entonces, en la medida que la profundidad va aumentando, la presión también tendría que ir aumentando, ¿no es verdad? Porque la presión del agua es mucho más grande mientras más profundo esté. Entonces, el operario trabaja menos tiempo, desde luego. Cuando sale, otra vez tiene que despresurizarse para no tener no tener problemas al salir, ¿no? Entonces, esa es la técnica que se emplearon, digamos, en este puente de Roboré, cercano a Roboré, ¿no? Cuando ustedes vayan a Roboré, hay una estación anterior que se llama Limoncito. Desde Limoncito a unos 3 kilómetros debe estar este puente, un río, ¿no? Debe estar este puente. Y
En la medida que se va avanzando, aquí ya lo pueden tener ustedes, esta es la parte intermedia que está vaciada de campo, ¿no? Para, aprovechando la forma ya que tiene acá, esta forma. Entonces, vean ustedes que se deja por encima los estribos que sobresalen. Vamos a volver para arriba. Vean, aquí están estribos salientes. Aquí más arriba, el nivel del hormigón es hasta acá, y estos estribos se los dejan al aire, ¿no? Cuando se construyen es para anclar la losa, o sea, están viendo procesos constructivos. Ese, finalmente esto, aquí están los fierritos, estribos, ahí está la proximidad de la campana neumática, ¿no? Y tenemos, sí, hasta ahí es lo que podemos mostrarles de esta parte. Ahora vamos a ver el sistema constructivo para un encofrado de una losa, escalera, dos tipos de escalera recta sería esta, escalera helicoidal esta, y esta sería una losa aliena, encofrado para losa aliena, y este sería encofrado para losa aligerada. O sea, se están mostrando dos tipos de losa acá, ¿no? Separadas por separado, entonces. ¿Qué consiste una y otra? Si la losa aliena va a demandarnos puntales, que serían estos puntales que vemos acá, que son los que transmiten la carga al suelo. Sobre todo tienen que estar entonces apoyados en una superficie, o digo en un tablero, más bien que va a ser de cuenta de un cimiento, diríamos, que va a transmitir la carga al suelo. Y ese tablero tiene que ser de 2 pulgadas, ¿no? Puede ser 2 pulgadas por 30 centímetros, por ejemplo, 2 por 12. Pero va a ser continuo, es decir, a lo largo de, si son 5 metros, podrían poner un tablón de 5 metros y ahí descansar los puntales, que los puntales van a ser de 1,10, 1,20 de espaciamiento, entonces todos ellos sobre un tablero, que vamos a ver más adelante. Luego vendrían las vigas, esta sería una viga de 2 por 4, se acostumbra, ¿no? ¿Por qué diría 2 por 4? Porque no puede ser 2 por 6, ponemos menos puntales, diría. Pero 2 por 4 es una dimensión que hace que esa pieza de madera no sea tan pesada y pueda ser transportada fácilmente por un operario nada más, ¿no? Entonces, por razones de facilidad de transporte, entonces uno puede decir que 2 por 4 va a estar bien. Tal vez una de 2 por 6 ya es demasiado pesada, ¿no? Y entonces, eso es lo que se acostumbra. Ahora, sobre eso, transversalmente disponemos de viguetas. Estas son viguetas. Yo voy a preguntar, por eso tienen que atender viguetas, ¿no? De 2 por 3. Y esta vigueta puede estar en un espaciamiento de 60, 70 centímetros, 80 centímetros cada 80, pero que se calcula en función de la carga que se tiene por encima, sea de la losa, ¿no? Del peso propio, más la carga viva, que sería la gente que va a trabajar arriba y la maquinaria que se va a mover. Entonces, en base a esa carga, podemos determinar el espaciamiento que hace control de flexión, deformación, corte, ¿no? Entonces, y buscamos un múltiplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una coordenada para 5 metros de luz, ¿no? Y entonces buscamos un múltiplo para que sean espaciamientos iguales. El tablero puede ser de tablas de 1 pulgada, tablas llamamos aquellas dimensiones de 1 pulgada, un tablero, o puede ser tablero multilaminado, que hay láminas de 3 milímetros, como sería, por ejemplo, la venesta, hasta grosores de 2 centímetros, ¿no?
2 centímetros podemos usar en multilaminado. Entonces va a depender del espesor para dar la separación también de las viguetas, ¿no? Eso lo que consiste en un encofrado para losa llena, ¿no? Desde luego se tienen los tableros laterales acá, que completan eso, encofrado, el cierre, ¿no? Si es que la losa de 10 centímetros, entonces tendrá 10 centímetros sobresaliendo para abajo para que se pueda reglear completamente nivelado estos laterales. Entonces, sobre ellos se puede reglear poniendo otra guía también aquí, por ejemplo, en el medio, con la debida altura ya de 10 centímetros, entonces se va regleando así. Y la regla es preferible que sea metálica. Pueden ser de 4 centímetros por 8 centímetros, son bastante ligeras, livianas, y tienen longitudes hasta de 6 metros, vienen de 6 metros, ¿no? Entonces, perfectamente puede cubrir esta longitud también. Ahora, este es un encofrado para losa aligerada. Se hace bastante esto, trabajo, y este se hace mucho. Y entonces, ¿qué se simplifica acá? Podríamos decir de que las viguetas, estas que son viguetas prefabricadas, son viguetas pretensadas, ¿no? Estas viguetas las fabrican en extensiones de varios metros, digamos, 50 metros de largo, y después las cortan para la medida que uno necesite. Pero el proceso es automatizado también, es bastante sencillo, ¿no? Un encofrado metálico, la armadura, máquinas que hormigonan a la vez, toda una serie de viguetas, y se utilizan entonces aditivos para mejorar la relación agua-cemento, para disminuir la relación agua-cemento en lo que se refiere a lograr una mejor resistencia, porque para la pre o la post-tensión se necesitan resistencias altas, ¿no? Y entonces también se necesita que se la pueda aplicar de forma temprana también, por ejemplo, resistencia alta, pero que se logre en menos tiempo también, ¿no? Y esa es la razón para poder usar aditivos que logran esa función, es decir, que plastifican el hormigón para que se equipare a una relación agua-cemento que nos proporciona para lo que es, por ejemplo, el hormigón de losa de viga, ¿no? Eso tiene que tener un asentamiento que la especificación lo indica, ¿no? Hasta se acepta en el cono de Abraham, ¿no? Se hace el control, que vamos a verlo más adelante. El cono de Abraham se hace el control para que el asentamiento esté justo en las indicaciones de la especificación que se está usando. Esta otra parte que viene a suplir la función del tablero, ¿no? Sería aquí entonces tenemos vigueta apoyada en estas vigas de aquí, en estas vigas de madera aquí abajo. Ya son menos las vigas que de madera, ¿no? Apoyada ahí. En 5 metros podríamos tener 2 apoyos, por ejemplo, ¿no? 2 apoyos intermedios. Y poner las viguetas, ¿no? Poner el plastoform o tergopol o la aligerado. Esto viene normalmente 50 centímetros así de ancho, de vigueta a vigueta. Y entonces hay que procurar que las piezas tengan cierta rigidez, ¿no? Que tengan cierta rigidez, porque le pueden ofertar de densidad 12, densidad 10, le dicen, ¿no? Más barata la densidad 10, pero corre el riesgo de que se les rompa al hormigonar, que no tenga la resistencia suficiente, y ahí pierde plata usted también, ¿no? Porque es un afán estar reparando ese problema. Entonces, densidad 12 es lo que normalmente se utiliza.
y el espesor está en función de la luz que se va a cubrir, del cálculo ya lo dirá, ¿no? Pueden ser 12 centímetros más 5 centímetros de hormigón, sería 17, por ejemplo, en algún caso. Para 5 metros va a estar bien, 17, pero para 6 metros, por ejemplo, ya no va a demandar mucho más, ¿no? Entonces, tal vez será eh, a dimensión del aligerado en función de la longitud que tengamos que cubrir para dar un espesor total a la losa que controle deformación, que controle flexión, todo aquello que conocemos, y corte también, ¿no? Eso entonces para lo que es este tablero de dos características, ¿no? Sería el hormigón, de losa de hormigón armado llena, losa aligerada. Y en la parte, esto me olvidaba decirle que en la parte superior se pone una malla de repartición que puede ser 30 por 30, por ejemplo, ¿no? 30 por 30 centímetros de un cuarto. Hay acero de alta resistencia que puede utilizar también de 4 milímetros, pero de mucho más alta resistencia que el común. Y entonces también se puede usar, ya vienen como malla electrosoldada. Ya no hay que amarrar, hacerle amarre en el encuentro de horizontal y vertical, ¿no? Ya viene en rollo, se lo extiende nada, ¿no? Pero hay que darle el recubrimiento necesario para que no esté en contacto directo con el tergopón, que vamos a ver más adelante también. Entonces eso es los cuidados que hay que tener hasta acá, y vamos a ver qué es lo que de verdad asimilaron. Vamos a pedir algunas preguntas. Vamos a hacer eso. Ya, 244B. Ya tienen que habilitar su cámara, pero ya, Segovia, a ver, ¿dónde está Segovia? Aquí, ingeniero. Sí. Ponce, Villarreal, Dagner, Segovia, ¿dónde está Segovia? Aquí, ingeniero. Ya, Segovia, a ver, me va a decir algo. Cuando hablamos de incorporado para hormigón, losas de hormigón, ¿cuáles son las partes que componen, así, yendo desde de abajo para arriba, parece? Una losa. Sí, losa de hormigón losa llena, ¿no? Para hormigón. Las partes. Sí, La, la zapata, columna y el encofrado. Hay que, ya, la zapata dice, puede ser, dijimos, ¿de qué dimensión?
El tablero es un tablón, ¿no? Un tablón de 2 pulgadas por 30 centímetros, por 20 centímetros puede ser, ¿no? Es el que transmite la carga al suelo. Sí. Ya, el puntal, ¿qué dimensiones tendría que tener? Si es que es rollizo o si es que es de madera cerrada. 3 por 3 y de 4 pulgadas. 4 pulgadas más, o más de 4 pulgadas, ¿verdad? Eso es así. Y después, para arriba, si nos imaginamos qué es lo que viene luego, sobre el puntal, ¿qué viene? ¿Qué se dispone? Las vigas. Viga. ¿Qué dimensión pueden ser esas vigas para que sea fácilmente transportada por el operario? Esa no la tengo. ¿El encofrado? ¿O No, la la altura de la viga? Sí. 20 por 40 sería. Ya va a ser más fácil que te acuerdes en pulgadas. Cuando es de madera, casi todo en pulgadas tiene que acostumbrarse a una manera. Para comprar, para vender, para todo. ¿Y cuánto por cuánto? 4 por 8. Dijimos que no sea demasiado grande para que no sea tan pesada, ¿no? Es decir, que las dimensiones que se acostumbran son estas, decíamos. Bueno, está bien, Segovia. Ahora vamos a preguntarle a Corco, a ver. Corco, está apareciendo solamente su frente. ¿Puedes tu cámara mejorarla? El enfoque, un poco más arriba. Ya. Corco, a ver, diga, ¿qué dimensión puede tener la viga? Siguiendo la misma pregunta. ¿Cómo conformamos el hormigón para losa llena? Ya, la viga y la vigueta. Nada. Sangifo. Sí, ingeniero. Las vigas son de dimensión de 2 por 4 pulgadas y las viguetas de 2 por 3. Así es. ¿Y el tablero puede ser? El espesor del tablero de 2 pulgadas, creo. O de 4 a 8 centímetros, algo así. No, el tablero. Estamos hablando del tablero, lo que se apoya en la vigueta, ¿no? Lo que va a los extremos, dice. El tablero es para que esté en contacto ya con el hormigón, pues, para que no haya flujo de hormigón. Ah, ya, eso sería del ancho de la losa misma. Sí, pero el espesor de qué, de la madera, ¿de cuánto? Sería de 1 pulgada o 2 pulgadas. 1 pulgada. Este es el grupo B y Sengifo, pero no aparece en la lista nueva. Sengifo son, ¿no? Sí. Ah, Rengifo. Rengifo. Ahora sí. Está bien, Rengifo. A ver, ¿qué vamos a decir la Espinosa? Pero cuando es un hormigón visto, por ejemplo, queremos tener sin revocar por la parte de abajo, nuestra losa que sea ya completamente acabada. Entonces podemos usar tableros multilaminados. ¿De qué dimensiones estaríamos hablando? ¿De qué dimensiones en espesor? Tienes que abrir tu micrófono. No recuerdo, ingeniero. No recuerdo. Y a Ponce León, Ponce Villarroel, ¿qué diría? No lo tengo, ingeniero. El de los tableros multilaminados. Y Marco Antonio, ¿qué diría? Pero algo por un criterio puede ser utilizado ahí. Comparativo. Marco. Dijimos de que habían diferentes espesores, ¿no? Diferentes espesores, pero ¿cuál tomaríamos nosotros? El de 1 pulgada. Ya, si es de 1 pulgada sería 25 centímetros. Habíamos dicho que es fácil conseguir hasta 2 centímetros, ¿no?
2 centímetros. Entonces, dijimos inclusive, hay venestas que son de 3 milímetros, ¿no? Para los asientos, para todo eso se utiliza, para roperos, pero para encofrado ya es un producto que es especialmente para encofrado, que se lo utiliza ya desde mucho tiempo atrás, pero fabrican especialmente para ese fin, y entonces encofrado con un adhesivo que es diferente al que se hace en las venestas, ¿no? Este adhesivo es resistente al agua, es decir que el otro, en cambio, el que se usa para carpintería normal, con cola en base a urea, ¿no? Este otro es una cola mucho más resistente y la humedad entonces no le afecta, ¿no? Y se le llama entonces formas de concreto. Cuando uno va a preguntar, a cotizar, entonces dice, quiero formas de concreto de 1.6 milímetros o de 2 milímetros. Uno tiene que calcular el espaciamiento de las viguetas, ¿no? Para el espesor que consiga. Desde luego, el costo es mucho más, uno de 2 que uno de 15, por ejemplo. Pero podríamos usar uno de 15. La cuestión es achicar más el espaciamiento de las viguetas, ¿no? A ver, vamos a fijarnos ahora de qué estamos hablando aquí. Esto justamente, estas son las viguetas aquí. Esto dijimos de 1 pulgada, si es madera cerrada, o podría ser de 1.5 hasta tener la posibilidad de 2 milímetros en madera multilaminada, que cuando desencobremos, si queremos que quede como hormigón visto por debajo, sin tener que estucar o revocar, entonces es mejor con tablero, poner tablero multilaminado, ¿no? O esta que sea de madera cepillada, pero ya el costo también es más grande de madera cepillada y machimbre, por ejemplo, ¿no? Es mucho más caro. Pero con tablero multilaminado entonces se logra un acabado perfecto. Si no quiere también, si quiere que todo sea de visto, estos tableros también pueden ser con madera multilaminada. Y se le llama entonces tablero formas de concreto, para formas de concreto, o tablero con cola marina. Cola marina es el adhesivo que usan, ¿no? Entonces, para que no se confundan, ¿no? Cola marina. El otro es base de urea, el que hacen para muebles, ¿no? Para otros fines, ¿no? Ya, eso entonces que quede claro. Y decíamos entonces que en a ver, le vamos a dar la segunda oportunidad a Marco Ñón, para el tablero de losa aligerada. ¿Qué es lo que se elimina con relación al otro? ¿Qué elemento ya no va? Tablero, digo, encofrado para losa aligerada, ¿no? Comparada con el encofrado para losa llena. ¿Qué es lo que nos diferencia? Dos elementos que desaparecen. Nada, dice Natalia Flores. Yo estoy aquí aumentando puntos a los que contestan bien, entonces tienen que esforzarse. Ya tiene Segovia bien y Rengifo también bien, pueden anotarse. Puntos a favor. Ya. Entonces, a Marco Antonio, a ver, le preguntamos. Tiene que aparecer Marco Antonio Antelo en cámara. No importa que le falle en su respuesta, pero queremos interactuar. Vamos, Marco. Están escondidos. Aima, acá. Aima, a ver, aparece con tu respuesta. ¿La vigueta, ingeniero? Ya, la vigueta, ¿qué más? ¿El plastofor? Ya, está bien. ¿Qué reemplaza el plastofor? El espaciamiento a diferencia del otro. No, pero ¿qué reemplaza? ¿A qué elemento reemplaza?
al tablero. De nuevo, a ver, de repetirlo. El primero era la vigueta, sí, la vigueta ya reemplazada por una vigueta prefabricada. Sí. Y el tergopol, el plataforma, ¿a qué reemplaza? A la armadura. No, ya está cerca. Fíjate, puede haber en qué termina. ¿A qué está reemplazando? ¿A qué reemplaza Espinosa? ¿A qué reemplaza Aima otra vez? Fíjate, ahí lo tienes. Si fuera una víbora te picaría. Mira, esto, ¿a qué estás reemplazando? Aquí vas a poner una malla y vas a poner hormigón. El pretensado, dijo el ingeniero. No sé, algo así. ¿No es al tablero, ingeniero? A la base de las losas reemplaza. ¿Al Al tablero? tablero, está bien, al tablero. A ver, entonces era a capa, ¿no? Sí. ¿Cómo Sí. te inspiraste que sea al tablero? Es fácil imaginarse, pues, ¿no? La función que cumple cada parte, ¿no? Entonces, es eso. Después todo lo demás tienen una con la otra, ¿no? Pero es bueno repasarlo entonces. Estas son las viguetas, o digo las vigas, que decíamos que es 2x4. Esta de 2x3 la vigueta. El tablero de 1 pulgada. O multilaminado, que van desde 1.5 podríamos usar hasta 1.8 tal vez, los más comunes que se consiguen, ¿no? Pero ese tablero tiene que ser con cola marina, quiere decir que es resistente al agua. Decir de estos otros, aquí le falta una malla, ¿no? De repartición arriba, y hay que ponerle unos separadores para que quede al medio de la losita. Si la losita tiene 5 centímetros, al medio tendrá que quedar la armadura para que tenga recubrimiento por arriba y por debajo también. Y de esa manera entonces procedemos ya a hormigonar. Decíamos además que era bueno entender de que esto tiene que estar bien nivelado en la parte superior de estos tableros para que nos sirvan de referencia para el regleo. Reglear significa darle el nivel a la losa, ¿no? El mismo nivel a la losa. Si aquí va a tener una curvatura, por ejemplo, así por bombeo, cuando son luces grandes, aquí 5 va a pedir tal vez unos 2 centímetros que lo suspendamos. Entonces, todo se va haciendo así de canto a canto y queda una superficie bien acabada. Entonces tiene que ser preferentemente reglas decíamos, de 4 milímetros, de 4 centímetros por 8 centímetros, 2 milímetros de espesor, funciona muy bien, le sirve para muchos usos. Metálica, pero, ¿no? Ya está, esto vamos a verlo en detalle ya en encofrada. Esto también, esta complicación, interesante explicarla y después que ustedes la apliquen porque quedan unas escaleras muy bonitas. Este encofrado de madera, tal vez no han visitado ustedes el laboratorio de hidráulica últimamente, pero ahí tenemos estas maquetas, ¿no? Entonces esto se lo hizo ya hace unos 10 años atrás y ahí está en exposición para que ustedes puedan verlo a escala, está 1 a 10, una escala 1 a 10, ¿no? Toda la parte que ven acá está en una foto de esa estructura, ¿no? No lo van a ver en libros, especialmente esto, ¿no? Casi con el detalle que lo ven acá, ¿no? O en el laboratorio. Entonces aprovechen ustedes, tal vez si hay alguien que pueda hacer el servicio de ir a observar y mirar en qué condiciones están para pedirle que nos lo protejan, que nos lo reparen, que nos lo limpien, porque debe estar sucio. No solamente esto, hay varias estructuras de hormigón ahí, detalles que pueden ver. Entonces vamos a seguir. Esta es otra vista de ese mismo encofrado. Y a la vigueta aquí se pueden hacer también así en voladizo, ¿no? Pero hay que ponerle armadura de voladizo también a la losa, ¿no? Si quieren hacer la misma espesor de losa acá, para llegar hasta acá, ¿no?
Esta es la llegada de la escalera acá. Aquí losa, puede ser una viga, aquí así que cierre, o si quiere ser losa en voladizo también, pero con armadura superior también, la armadura de vida, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que viene a ser la fundación, ¿no? Aquí está mostrando pilotes fabricados en sitio, que son pilotes de 40 centímetros de diámetro. Así quedan cuando se termina de hormigonar esto. Así quedan ellos. Después habrá que excavarlo. Habrá que saber qué profundidad tiene el fondo del cabezal para hacer la excavación y ponerle un hormigón pobre. Pero antes de eso habría que demoler la parte que está contaminada del hormigón. Se corta este pilote, está cortando pilote, por ejemplo, ¿no? Es un martillo neumático o puede ser eléctrico, este es eléctrico en este caso, pero puede ser neumático o eléctrico para poder desbastar esto. Ese sería el término más correcto, es decir, desbastar, ¿no? Corte de pilote también puede ser. Desmochar, dicen otros también, pero mejor es desbastar. Entonces, vamos a ver, aquí ya está devastado, se ha puesto hormigón pobre aquí por debajo, consideran el nivel de la fundación, y aquí se está preparando también viga portamuro, sería esta viga portamuro. Se pone hormigón pobre también abajo, 5 centímetros. Hormigón pobre es con una cantidad de cemento de 150 kilos por metro cúbico, casi como la mitad de lo que se usa para hormigón de estructura, ¿no? Hormigón pobre, por eso se le llama. Pero es más, también el otro nombre que se utiliza es hormigón de limpieza. Hormigón pobre o de limpieza, 5 centímetros de espesor. Este es un pilote, o digo, son cabezales para 3 pilotes aquí. 1, 2, 3, ¿no? La armadura del pilote se debe de prolongar, es decir, cortarla a la altura de la armadura superior del cabezal, ¿no? Y disponer de estos anclajes, ¿no? Ya para la columna. Y esto tiene su patilita abajo para estabilizarlo y amarrarlo, digamos, en la malla, a ambos lados, como una L se forma, ¿no? De esa manera se estabiliza esto, ¿no? Tienen que estar bien ubicadas, digamos, en posición. Si por el cálculo nosotros hemos considerado que tienen que estar en el baricentro del grupo de pilote, ¿no? Esta debería coincidir así, pero ya los planos estructurales tienen que ir definida, digamos, la posición exacta, ¿no? Para que no se equivoque el operario. ¿Y qué es lo que se tiene entonces? Un cabezal, ¿no? Que transmite que tiene la función, ¿no? De transmitir la carga que recibe la columna, transmitir hacia la fundación, hacia el pilote. Esto es parte de fundación, el cabezal, una estructura de transición, diríamos, ¿no? Que reparte entonces la carga al pilote, a este otro pilote. Entonces, por eso es importante tener mucho cuidado en la verificación de la posición de los pilotes, ¿no? Cuando se hace replanteo para los pilotes, que esté correctamente ubicado. Eso se lo hace con instrumentos, ¿no? Desde luego. Y el nivel también de fundación, para que podamos entender de que va aquí, sobre esto va a ir un piso de hormigón, o digo un piso de acabado. Entonces tienen que estar bien replanteados en cuanto a nivel. Aquí hay otro cabezal para 2 pilotes, por ejemplo, ¿no? Y aquí está vaciada ya una viga portamuro. Y aquí ya no se acostumbra a hacer cimiento para muros de piedra, así se hacía antes, ¿no? Perder el tiempo, ¿no? Es poca la carga que le aumenta a la columna, y además esta estructura es mucho más rígida, ¿no?
entonces poca es la carga que le llega del ladrillo. Y ahí tenemos entonces ya un cobrado de losa para estar hormigonándose. Vemos también aquí parte de estructura metálica que vamos a aproximarnos y vamos a ver. La especificación decía en cobrado visto, hormigón visto, esta parte de acá. Esta también, esta losita aquí que ven, hormigón visto. No se va a revocar. Entonces, ni modo de hacerlo con estructura metálica. Todo se hizo con estructura metálica. Y arriba se hizo con estructura metálica y madera, estas laterales, bien una parte negra ahí. Eso es con estructura metálica, a ver si lo podemos aproximar. Así es, esto es un tablero de 80 centímetros de altura, ¿no? Viga de 80 centímetros de altura, y tiene entonces una estructura mixta, una costilla de madera y otras costillas que van por debajo y por la parte media, que vamos a ver con más detalle arriba. Ya, eso es. Vamos a achicar otra vez para que nada más. Ahí estamos en 100, estamos en 90, 100. Estaba bien. Entonces eso es lo que tenemos acá. Esta losa aligerada de 25 centímetros porque tenemos 8 metros de luz. Es un aula para colegio, ¿no? 8 metros de luz, entonces pide 25 centímetros de altura. ¿Qué quiere decir? 5 centímetros de hormigón, la losita arriba, y el aligerado tendría que ser 20 centímetros, ¿no? Densidad 12. Parasoles de hormigón visto, estos son parasoles. Aquí está el poniente, entonces para que le haga sombra al aula. Eso, estamos ahí. Y ella está hormigonando, ¿eh? Entonces un mixer y una bomba que tiene su extensión telescópica, y aquí una manguera de unos 6 metros de largo y unas 6 pulgadas también de ancho, ¿no? Que puede entonces moverse, extenderse con facilidad, y es una forma práctica de hormigonar, diríamos. Con este procedimiento se logra ahorrar mucho tiempo en mano de obra. Aquí estamos viendo el cobrado metálico para los parasoles, parte de ello. Ahí está, sigue el hormigonado. Ahí está el alimentador para la bomba. Y aquí ven el tablero que les decíamos mixto, ¿no? Entonces tenemos acá. Esta viga es de 80 centímetros de altura. Tiene una viga intermedia de madera, pero la plancha es metálica, está metálica, y tiene costillas de madera también, ¿no? Ya vamos a verlo con en detalle la forma de calcularla en función del espaciamiento. Bueno, esta es la losa que se está hormigonando, vean, que tiene 8 metros así de longitud, y es armada en una sola dirección, es decir, que son viguetas de 8 metros, y tiene 2 nervios que tienen la altura de la losa, transversales así. Esto le da también rigidez porque mantiene en su posición las armaduras principales, ¿no? Y también sirven para poner una base bien nivelada para el bombeo. Aquí tiene que estar más alto esto que esto, porque cuando se desencofra, entonces quede recta esta, ¿no? Por su peso propio. Esa es la idea, ¿no? Podemos calcular entonces cuánto va a descender esta losa cuando esté con su peso propio, y ese bombeo darle entonces en el encofrado ya. Este tiene este desnivel. Este borde de aquí es otro borde de referencia para reglar nivelando, ¿no?
Ahí ven ustedes la malla electrosoldada y la basecita de recubrimiento que tienen de hormigón acá. Ahora hay de plástico. Yo les voy a mostrar en la clase siguiente esto de plástico. Entonces aquí esta es una guía para el nivel, para la nivelación. Esta parte tiene que estar más alta que esta parte de aquí llegar a 0, dice. Ya seguimos entonces. Eso es lo que estamos viendo aquí, y esto también podrían ver. Este es el encofrado metálico. Y aquí se ve la viga, lateral de la viga con más presión, costilla, viga, esto con pernos, ¿no? Empernada esto. Y esto de resistencia de aguante para esta parte superior, nivelar en línea, alinearla, ¿no? Y el empuje grande aquí. Aquí falta hormigonar todavía. Y aquí ya está para hormigonar para una escalera, ¿no? ¿Y en qué consiste ese encofrado? Vamos a decir que lo importante aquí esto, como son amplias esta escalera, es un colegio, entonces tiene que disponerse de un tablero de contrahuella, pero un apoyo intermedio que le da esta viga. Todo está conectando, se asegura aquí arriba en el tablero, antes de hormigonar, y abajo también, ¿no? Y también, sí, va a quedar un huequito cuando se desencobre aquí, se lo rellena nomás, pero ese sirve de apoyo entonces a esto para darle un apoyo intermedio y que trabaje como una viga continua de 2 tramos. Ese en el momento de hacer el acabado, entonces se nota la importancia porque esto queda bien recto, ¿no? De lo contrario tendría una deformación acá que habría que desbastarlo, picarlo, cortarlo, y eso cuesta demasiada plata. Todo lo que sea en chequeo para que las contrahuellas no estén erradas, vale la pena hacerlo a nivel antes de encofrar, de hormigonar, para que no tengamos la sorpresa posterior. Ahí está el elemento intermedio. Aquí ya se sacó, aquí debería estar un anclaje aquí en la parte que se ancla en la parte inferior, ¿no? Ya se sacó eso. Aquí está el encofrado. Este mismo encofrado de acá se lo llevó acá. Entonces de esa manera están dándole 2 usos ya a este encofrado. Y hay otro piso más, van a ser 3 usos, por lo menos 4 usos, ¿no? Eso es lo importante también. Aquí todavía no se sacó este tablero de contrahuella. Ahí tienen un resultado ya de hormigón visto, ¿eh? Esta parte de acá, la losita, ¿no? Esta no se revoca, ¿no? Pues tiene que estar bien terminada también para que se lo acepte, ¿no? Así es. Ahí tenemos así. Y ahí vamos a ver una estructura importante ya. Estas son estructuras especiales. Estos son silos. Fábrica de Cemento Guarneto, silos tienen 40 metros de altura. Entonces, ¿qué se hace con encofrado deslizante? Ya no hay caso de apuntalar a esa altura, sino tiene que ser encofrado deslizante. A ver, hasta ahí. Hay algunos que de Ponce, Villarroel, Corco, Renchipo, Saucedo, Melgar Saucedo, a ver. Melgar Saucedo. Una pregunta, Melgar Saucedo, de lo que hemos visto anteriormente. ¿A qué llamamos hormigón pobre, Saucedo? ¿Cómo está, ingeniero? Hormigón pobre se le puede decir al hormigón que tiene, por ejemplo, como usted dijo, 150 kilogramos por metro cúbico. O sea, es menos que el normal. Y ese se utiliza para sentar la estructura. Es el hormigón de 5 centímetros que se le coloca en la parte del fondo. Ya, ¿de cuántos centímetros de espesor? 5 centímetros. 5 centímetros, así es. Entonces, le damos también hormigón de limpieza y vean ustedes la utilidad, ¿no? Si es que pusiéramos la malla directamente ahí del cabezal o de la zapata, por su peso propio, se hundirían los recubrimientos que le ponemos por debajo,
Y peor todavía con la carga que tenemos al hormigonar, entonces no es una base resistente. Y se cumple la función de precisamente darle rigidez a la base, porque al otro día ya tiene una buena resistencia el hormigón, ¿no? Entonces hace un día antes y al otro día ya se pone la malla y se pone el encofrado y hormigonar se dijo, ¿no? Entonces tiene esa importancia. Está bien. Melgar Salcedo, ¿no? Melgar Salcedo, vamos a buscarlo por acá, se anota también punto Melgar Salcedo, LN. Claro, claro, ingeniero. Melgar Salcedo, está muy bien. ¿Quién es ahora? Otro participante, ya tenemos acá esto, aquí deberían haber esto, están durmiendo, sí. Son dormilones. Y vamos a ver en las calificaciones cómo están. A ver, Juanca Jocelyn. Ya se fue Juanca Jocelyn. Ángel Coronado, Ariel. Kevin Gallardo. Sí, Terraza ingeniero. Condori. Terraza Condori. Méndez Aracena. Martínez Rojas. Melanine. Entran y se salen, ¿no? Ya vamos a trabajar con lo que sabemos, ¿no? Corcos, entonces. Corcos, a ver. De lo que acabamos de hablar, en lo que se refiere a hormigón visto, ¿cómo lo definiríamos al hormigón visto? ¿Qué es hormigón visto? Para entenderlo de otra manera. Sí. Con metálica o puede ser también con madera cepillada, ¿no? Está bien. Corpus. También. ¿Quién más? A ver, ¿quién más de esta parte? Ese. Ya, sigan poniéndole empeño, vamos a seguir hablando. Esto entonces es un cobrado para un silo, ¿no? A ver, este es el cobrado para silo y ahí están sus detalles. Así es, vean ustedes que es una estructura bien compleja, ¿no? Estos son la parte de la fundación, esta parte de aquí, y sobre eso se monta este tablero que ven acá, ¿no? Se hace un piso en realidad que va a ser móvil, que se va a levantar junto con este también. Aquí están las bombas, aquí hay otro piso de madera también. Toda esta malla de aquí está definiendo el muro del silo, ¿sí? Son silos de 8 metros de diámetro. Y los muros de hormigón son esta parte negra que ven aquí, es el cobrado que ya se está viendo. Lateral interior, exterior, interior, lateral, exterior, de 20 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, nivel para la bomba, de ahí observa todo el que está manejando todo, observa qué es lo que ocurre con todas sus bombas. Aquí están las bombas, por ejemplo. Aquí hay un gato hidráulico más bien, ¿no? Esta es la bomba, gato hidráulico, alimentado por esta manguera. Y entonces ese gato hidráulico, todos lo hacen a la vez, la misma fuerza para levantar todo el sistema. Se levanta 30 centímetros de hormigona, se da tiempo para que pongan armadura, otros 30 centímetros después, así se va avanzando, ¿no? En una hora ya se hace 1 metro, para decir, de altura. Pero no hay que parar el hormigonado, se hace en forma continua. Y imagínense los 42 metros que tiene este silo, aquí dice 42 metros. Entonces, estas son las etapas que se han ido cubriendo, ¿eh? Hasta el color varía un poco, ¿no? Y entonces pueden calcular ustedes en qué tiempo se hicieron los 42 metros, se hormigonaron los 42 metros. Tienen que ser turnos de 24 horas,
o digo de las 24 horas hay que hacer turno, porque es continuo. Y en todo caso, hay que dejar también partes abiertas, por ejemplo, así como se ven acá, que lo vamos a detallar más adelante. Ahí está, esta es la fundación y un primer encofrado, ¿no? Para dar una parte, para hacer una parte que vemos ya en la parte anterior, que vimos en la parte anterior. Es como decir, son las espigas para la estructura de acero, ¿no? Así, aquí se va para arriba. Son diámetros pequeños los que se utilizan, en este caso 8 milímetros. Y aquí tiene una base, uno de los hilos, y la otra base del otro hilo. Está por acá. Ahí está avanzando esto, todo lo que se levanta, todo el sistema que hemos visto, la casa de bomba, los gatos hidráulicos aquí, y un sistema de encofrado de madera, se hizo en este caso de madera cepillada, machimbrada, de 1 metro de altura, de 1 metro de altura. Y entonces hay un encofrado por fuera, otro encofrado por dentro y una plataforma que sube en forma paralela de los dos hilos. Los dos hilos a la vez se van uniendo. Esta es una puerta que tenía que hacerse, entonces apuntarla también de esta manera y así. Y por acá podemos ver el fierro del gato hidráulico, tal vez que descarga, a ver si es que se puede ver. Sí, aquí está, de un gato. Entonces, para que haga fuerza, esto va en una vaina acá y apoya aquí en el final, es de 3/4 de pulgada, liso, y ahí hace fuerza el gato, entonces, para ir subiendo, 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 ¿no? Se va aumentando también esto. Son recuperables estos fierros. Pero esa es la parte donde se agarra el gato. Aquí son alumnos de René Moreno, están visitando esa obra. Y así seguimos entonces con otra estructura. Esta también hay en el laboratorio de hidráulica. Este puente, el puente modular para puentes de extensiones, digamos, hasta 25 metros de luz, se lo puede armar fácilmente en 2 días, ¿no? Son puentes prefabricados, metálico, esta parte de afuera, y madera, metálico y madera, todo el tablero también de madera. Este es el que hemos hecho nosotros, un laboratorio, ¿no? Hemos hecho este puente. Vamos a seguirlo, ustedes tenían que ponerle carga. Hemos hecho este puente, no, hemos hecho un puente peatonal, ¿no? Un puente peatonal, aquí, sí, este puente vehicular ya. Y eso es lo que podíamos mostrarle aquí, ya en más detalle. Ya, con más detalle. Vean eso, es de multicine, encobrado para columna de sección circular y columnas vistas. Estas tienen un revestimiento por dentro para que no se revoquen. El encobrado el apuntalado, ¿no? De la estructura. Este es el Gabriel René Moreno, los módulos. Esto es lo que no se debe hacer. Las normas prohíben meter tuberías de desagüe pluvial dentro de la estructura. En todo caso, se lo pone por fuera y se le hace, si no quiere verse, un recubrimiento con ladrillo. Pero esto está prohibido. Así es. Ahí van teniendo más.
Esto es lo que queríamos. Entonces, vean cómo se soluciona un encofrado para un tanque elevado. ¿Mm? Esta estructura para el fondo del tanque, la armadura de la cuba, y debería por ahí ver si como en el puente, como el tanque del parque industrial, es decir, ¿no? Esto es cuando no se obedecen las normas, entonces obligan a que corte, por ejemplo, está fuera de norma, aquí están devastando. ¿Se acuerdan los inspectores de plan regulador de ir cuando ya la estructura está elevada? Ellos deberían ir desde un principio viendo cuáles son los problemas. Esto es en San Pablo. La protección que se exige también para la gente, pero también cuando están muy próximos a la vereda, se ponen mallas aquí, ¿no? Se enmalla el edificio, para que no caiga ningún objeto al peatón. Aquí está protegido de esa manera de malla. Es bueno que tengan esa idea de seguridad para... Ya, y estos son puentes que ustedes van a hacer seguramente en la ciudad, viaductos, para decir viaductos, y también puentes peatonales, ¿no? Pero este es un viaducto, por ejemplo, sin interrumpir el tráfico vehicular. Esta es una avenida amplia, vean, de tantos carriles que tiene, ¿no? De ambos lados. Cuando se llega al aeropuerto de San Pablo, entonces uno atraviesa todo estos lugares y ve la importancia de estas soluciones, ¿no? Y esto es cobrado también encofrado por partes, así. Aquí la parte negrita que estamos viendo. Esta parte negrita que vemos es la parte de un tramo de 3 metros, para decir que se hormigona y se va avanzando así, ¿no? Del otro lado también. Esto se hizo también aquí en el Puente Urubó, pero claro que no es con cables, no sustentado con cables, pero son 100 metros de luz en el Puente Urubó. Pero se hizo con el cobrado deslizante también, de ambos lados, hasta que se encuentran, ¿no? 50 metros. Ya. Ahí estamos. Y ahí está, otro puente, ¿no? Esa característica tiene el del Urubó, así es. Este es el encobrado deslizante, y este tiene una protección abajo para que no caiga ningún objeto sobre los vehículos. También sin parar el tráfico se hizo, ¿eh? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ahí está el encobrado con mayor detalle. Se acostumbra ahora a hacer losas de grandes luces con hormigón postezado o pretensado también. Este va al puente el primero que vimos, ¿no? Este debería estar arriba. Este es un equipo de hormigonado que se hizo en la carretera de San José para adelante. San José, Roboré y Puerto Suárez, ¿no? A todo es automatizado acá, ¿no? Y vean que tanto pone la armadura que se necesita en algunos lugares de la estructura del pavimento, y hormigón a la vez, tomando el nivel en forma automática, regleando también, ¿no? Dándole la curvatura que necesita también. Si es que en una curva se pone
señales o testigos así de que la máquina va leyendo en forma automática, entonces todo el trabajo va haciendo, ¿no? Esta es la máquina. Y ese es el resultado, por ejemplo, de ese trabajo. Está bien hecha esa carretera. Tiene estos sonorizadores acá que cuando uno se acerca al puente, se despierte si es que va dormido, ¿no? Y entonces, eso ya por norma también debe estar exigiéndose actualmente para todas las carreteras. Esta es una estructura para piscina, ¿no? Para mostrar, digamos, los problemas que uno puede tener. Decir que esto puede flotar, esta piscina, ¿no? Si es que no está bien calculada. Es decir, puede romperse también, aquí, esto, y inundarse de agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este nivel freático puede variar, ¿no? Y puede haber construido usted en una etapa por acá, por ejemplo, ¿no? Pensando que era el nivel freático ese, pero cuando aumenta acá la presión en la losa, ya se agranda, y si no lo calculó para esa presión, entonces el espesor de esta losa se va a fisurar. Cuando se fisura ya es un problema grave, ¿no? Quiere decir que el agua, el nivel se va a considerar acá, y va a ser la sorpresa de que cada día va a llenar y no dar solución. Entonces falló su piscina y tiene que rehacerla. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Cuando puede flotar, también le decía, ¿no? Puede flotar esto, puede aparecer aquí arriba. No rompió, pero flotó. Quiere decir porque el nivel freático creció, entonces hizo más presión y lo levantó. La fricción acá no fue lo suficiente, ni el peso del material lo suficiente para el anclaje. Entonces hacen anclajes así de tipo, hacia los lados, y ahí ya está mejor la cosa, ¿no? Cuando hay nivel freático alto, entonces hay que tomar mucha consideración de esos aspectos. Vamos a ver en algún lugar la etapa constructiva de esas piscinas que son importantes. Uno, cuando construye una vivienda, generalmente las quieren también con pilote, o digo, con piscina. Esto es lo que ustedes deben conocer, han debido ver en la práctica, cómo se hacen los pilotes vaciados hormigonados en sitios, ¿no? Una vez que se hace la excavación, ¿no? Esta es la malla que se introduce. Este es el tubo de hormigonado que se inserta. Aquí ya está completa, ¿no? Aquí ya está con el tubo, con la malla y la excavación de los lados. Pero si el nivel freático es alto, así lo vimos en otro caso del puente, en este caso, como son estructuras pequeñas, entonces se lo hace el equilibrio para que no ingrese el agua, se logra con lodo bentonítico, lodo que es más pesado que el agua. Entonces esto está inundado de lodo en la misma perforación, para que no se derrumbe, digamos. No derrumbe, ¿no? Se mantiene entonces el hueco mientras el lodo está presente. Cuando se hormigona, entonces el hormigón tiene una densidad también más grande y va cumpliendo también esa función de evitar que el agua ingrese. Así es. Y va subiendo el hormigón que se vació primero, es el que va a aparecer de aquí en la parte alta, pero está contaminado con lodo y ese es el que se corta ahí. Se calcula que unos 60, 80 centímetros debe especificar uno para decir que desbastar el hormigón contaminado. El que le construye ya sabe que tiene que hacerlo así, y entonces le pone el precio que corresponde a la altura útil de su pilote, ¿no? Esta malla tiende a la tendencia a ascender del hormigón, entonces acarrea consigo también la armadura, ¿no? Por fricción la trata de suspender, entonces esto hay que anclarla en la parte de la chasis del vehículo para que no tengamos la sorpresa de que la armadura también se está saliendo, ¿no? Es bastante simple, diríamos, el concepto,
pero es útil hacerlo. Estos son pilotes hincados en el sitio, ¿no? Así están. Ahí hay una variedad de soluciones que se pueden dar y ustedes van a tenerlo. Este es otro sistema de perforación con un tubo guía y hay etapas para el hormigonado. Por ejemplo, hormigones prefabricados, ¿no? Cómo hacerlo encofrado, aquí lo tiene. Cómo hacer el segundo día, aquí dejamos espacio y hacemos lo mismo, este mismo, ya no ponemos encofrado aquí interiores, sino solamente en la parte superior y hormigonamos nuevamente. Al siguiente día, porque esto ya podíamos disponerlo en otra parte también, entonces hacemos el doble de pilote al siguiente día. Y así entonces se van refiriendo a estos elementos de recubrimiento también, que es bueno que vayan entendiéndolo. Estos son de mortero con su alambrito. Hay que fabricarlo con tiempo, sí, una mezcla también similar a la del hormigón. Una mezcla de 1 a 2 de arena y cemento puede ser. Y son caballetitos metálicos que también se utilizan. Aquí va el fierro por encima. Y estos son los que ahora más se utilizan ya, serían de plástico, ¿no? Esto es lo que les voy a mostrar en la próxima clase. Están hormigando en el sitio. Bien, eso es entonces por hoy, ya se cumplió el tiempo. Nos vamos a ver la próxima clase y vamos a continuar ya con encofrado, pero esta vez haciendo cálculo de las estructuras, ¿no? Listo, jóvenes, entonces sus calificaciones las van a tener hasta mañana, hasta pasado mañana. Y ya hemos hecho con usted la solución, ¿verdad? Ya, entonces listo, van a tenerlo en cuenta eso. Hasta la próxima clase, entonces, jóvenes. Chao. Hasta luego, ingeniero. Chao.